¿Para quién es el conocimiento de que la persona resistió la prueba? El Sagrado Zohar dice, así, cuando se erigieron la Torá y el tabernáculo, el Creador quiso contar los ejércitos de la Torá. ¿Cuántos ejércitos hay en la Torá? En Serampín. ¿Y cuántos ejércitos hay en el tabernáculo? Por esta razón, Israel, que son los ejércitos de Serampín y Malhut, son contados para que puedan ser conocidos por ellos. Debemos entender este asunto que el Creador quería contar a Israel para saber cuántos ejércitos hay. ¿Quién es el que tiene que saber? El Creador. Pero si todo es revelado y conocido por Él, ¿necesita realmente contarlos abajo? Entonces, ¿para quién se puede decir que el Creador dijo que hay que contar a Israel para saber el número de soldados de Serampín y Malhut? Como está escrito, quiso el Creador contar los ejércitos de la Torá para saber cuántos ejércitos hay en ella. Bala Sulam hizo una pregunta similar acerca de lo que dice con respecto a Abraham. Y él dijo, no levantes tu mano contra el muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que eres temeroso a Dios. ¿Acaso no sabía el Creador que Abraham es temeroso a Dios antes de la prueba? Entonces, ¿qué significa porque ahora sé? Dijo que porque ahora sé significa que tú sabes que eres temeroso a Dios, ya que resiste la prueba. Aún así, debemos entender con qué propósito una persona debe saber que es temeroso a Dios. Porque por medio de esto tendrá la posibilidad de recibir satisfacción en el trabajo. Pues, ¿qué otra cosa hay para hacer en el mundo? Como decían nuestros sabios, Rabbi Hanina dijo, todo está en manos de Dios, excepto el temor a Dios. Esto significa que el Creador hace todo y lo que el hombre debe hacer es únicamente temer a Dios. Como se dijo, y ahora Israel, ¿qué le pide el Señor, tu Dios, a tu pueblo, sino el temor? Por lo tanto, ¿para qué tiene el hombre que pasar la prueba y así saber que es temeroso a Dios? Sería mejor si no supiera que es temeroso a Dios. Y esto le daría la necesidad de incrementar el trabajo sagrado para llegar a ser temeroso a Dios. Vemos que nuestros sabios dijeron lo siguiente. Dijo Rabá, uno debe saber en su alma si es justo, completo o no. Aquí se hace la misma pregunta. ¿Por qué necesita uno conocer su condición? Si saber esto le daría satisfacción, entonces, ¿cuál es el beneficio en el trabajo de este conocimiento? Para comprender todo esto debemos recordar los dos principios que tenemos en el trabajo sagrado. El propósito de la creación número 1. El propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, es decir, que las criaturas reciban el bien y el placer. Y antes de alcanzar este estado de recibir bien y placer, debido a que aún no ha alcanzado su perfección, es decir, el propósito de la creación.
Número 2, la corrección de la creación. Es sabido para que no exista el asunto de Nehemá de Kisufá, el pan de la vergüenza, es decir, para que las criaturas no sientan incomodidad al recibir el bien y el placer, se creó el sinsum, restricción y el ocultamiento, para que las criaturas no sientan el bien y el placer que hay en el propósito de la creación, y así puedan tener un lugar para trabajar en beneficio del Creador y no en beneficio propio. Esto de por sí le retira la vergüenza al hombre, porque todo lo que disfruta en el mundo no tiene la intención del beneficio propio, sino debido a que el Creador desea que las criaturas disfruten en el mundo. Esta es la única razón por la cual ellos disfrutan. Y para sí mismos, es decir, que disfruten solo por el hecho de disfrutar. Es algo por lo cual no quiere recibir y renuncia a todos los placeres del mundo. Esto es que la persona no quiere recibir nada en su propio beneficio, sino que en cada asunto piensa si al recibir el placer del cual disfruta ahora podrá dar contento al Creador. Solo entonces la persona recibirá el deleite y el placer, de lo contrario renunciará a ello. Esto se denomina la corrección de la creación. Es decir, que el propósito de la creación se recibe en la vestidura y esta vestidura no le permite que ingrese la vergüenza cuando recibe el placer. Esta vestidura se llama deseo de otorgar. Ahora podemos entender la cuestión del temor en el trabajo. Acerca del temor se ha dicho, todo está en manos del Creador excepto el temor a Dios. Pero ¿por qué no está en manos de Dios? Tal como aprendimos, atribuimos todos los otorgamientos al Creador, es decir, que el Creador es quien da todo a las criaturas. Sin embargo, el no dar no pertenece al Creador, ya que su deseo es beneficiar a sus criaturas. Dado que el significado de temor es como está escrito en la introducción del libro del Zohar, temor significa que se tiene miedo, que quizás hará poco contento a su Creador. Por esta razón, la persona evita pedirle al Creador que le otorgue el bien y el placer, pues quizás esto no será en beneficio del Creador, sino en su propio beneficio, lo cual se considera que la abundancia va a las clipot, cáscaras. Resulta que el temor de no recibir pertenece al hombre, lo que significa que el hombre no quiere recibir por temor que quizás no sea beneficiado del Creador. Esto es decir, este trabajo pertenece al hombre. Es decir, que el asunto de no recibir con el fin de recibir lo atribuimos a los inferiores, ya que por parte del Creador es únicamente el otorgamiento. A esto se le denomina Havaya, donde no hay ningún cambio. Como está escrito, yo, Havaya, no cambio. Más bien, él siempre quiere dar. De aquí el temor que tiene miedo de recibir, lo cual le pertenece a las criaturas, y ese es todo su trabajo.
y todas las correcciones que hay en el mundo se refieren a este punto. Es decir, para corregirnos y alcanzar un grado en el cual no recibamos nada para nuestro propio beneficio, sino, como decían nuestros sabios, todas tus acciones serán en su nombre, beneficio de los cielos. Por lo dicho anteriormente, podemos interpretar el conocimiento que tiene temor a Dios. El hombre debe saber para que ahora tenga el deseo de ir a pedirle al Creador que le dé la luz de la Torá, donde se halla el verdadero placer, llamado su deseo de beneficiar a sus creaciones. Es esta la razón porque ve por sí mismo que ya pasó varias pruebas exitosamente, porque ya tiene temor a Dios. Es decir, que ya está seguro de sí mismo, que todo lo que reciba será con el fin de otorgar. De lo contrario, no habría resistido sus pruebas, porque la única razón por la que uno no puede pasar la prueba es porque está inmerso en su deseo de recibir para sí mismo. Pero quien ya se ha aportado de recibir placeres en beneficio propio, frente a cada placer, primero examina qué contento le dará al Creador con ello. Entonces recibirá el placer. De esto se dice, porque ahora sé que eres temeroso a Dios. Es decir, que uno ya tiene este conocimiento. En ese momento, en ese estado, este estado es llamado otorgar con el fin de otorgar. Después, cuando ya ha adquirido este nivel de temor a Dios llamado trabajo del hombre, entonces uno debe seguir adelante y pedirle al Creador que le dé el bien y el placer que se encuentra en su deseo de dar a las criaturas, ya que quiere otorgar placer al Creador y su placer consiste en que su pensamiento se lleva a cabo, es decir, que las criaturas reciban del Creador el bien y el placer. Ese es todo su deleite. Por esta razón el hombre necesita este conocimiento. En este contexto debemos interpretar lo que preguntamos acerca de lo que dice el Zohar. Cuando se erigieron la Torá y el tabernáculo, el Creador quiso contar la cantidad de ejércitos de la Torá. ¿Cuántos ejércitos hay en el tabernáculo? Y preguntamos, ¿quién necesita este conocimiento? ¿Acaso el Creador no lo sabe aún sin contarlo de hecho? La respuesta es la misma que la de Abraham, porque ahora sé, lo que significa que el Creador sabe ahora que Abraham sabe que es temeroso a Dios. Del mismo modo debemos interpretar lo que significa que el pueblo de Israel tiene que saber este conocimiento para saber a qué nivel pertenece ahora, a la condición de la Torá o a la del tabernáculo. Pues la condición de la Torá y el tabernáculo son el asunto de Serampi y Malhut, que significa la unión del Creador con su Shejina. Esta es la razón por la cual el sagrado Zohar dice, ¿cuántos ejércitos hay en la Torá? Es decir, para que sepan a qué nivel pertenecen. ¿Cuántos ejércitos hay en el tabernáculo?
Es decir, ¿cuántos de ellos pertenecen a la Shejinah? Resulta que todo el conteo es solo para que el hombre sepa. Pero en cuanto al Creador, Él ciertamente sabe todo sin contar. Resulta que lo principal es que el hombre sepa a qué estado pertenece. Es como dijo Rabba, uno debe saber en su alma si es un justo completo o no. Todo es para que el hombre sepa si está yendo por el camino correcto. Es decir, que sabe lo que debe hacer para lograr el propósito para el que fue creado. Como se dijo, para que no nos esforcemos en vano. Para entender cómo el hombre está acostumbrado a seguir a la gente y para que tenga la fuerza para salirse de lo que está aceptado públicamente y ser un trabajador de forma particular, es decir, entender lo que debe hacer la forma individual y cómo ser extremadamente cuidadoso para salvarse de estar acostumbrado a trabajar solo para su propio beneficio. Presentaré aquí una historia de a José, vidente de Lublin, presentada en el libro Sihom Haim. Contó el rabino Mogalitza que una vez, cuando el rabino de Lublin estaba recluido en una habitación en la víspera de Shabbat ante el del Kiddush, abrió el rabino de repente la puerta y la casa estaba llena de grandes rabinos y sabios de sus grandes discípulos. El rabino se dirigió a ellos y les dijo, está escrito, y les paga a los que lo odian en sus caras para destruirlos. El significado de esto es que paga a los que lo odian por las buenas obras que ellos hacen en este mundo para destruirlos, para que no tengan el mundo por venir. Por lo tanto, les preguntó, de esto se puede entender que si un malvado tiene fervor por la riqueza, se le paga con una gran fortuna. Si el malvado tiene el fervor de conseguir respeto, se le da un gran respeto. Pero si el malvado no quiere ni respeto ni dinero, sino que ama los niveles o quiere ser un rabino o maestro, ¿con qué se le paga por sus acciones? ¿Con qué se le paga por las acciones que hizo en este mundo para que no tenga el mundo por venir? De hecho, a quien quiere ser rabino o maestro se le otorga desde el cielo, y al que ama los niveles se le otorgan niveles para que pierda el mundo por venir. De inmediato cerró la puerta y esta es toda la historia. Esta historia nos demuestra que hay personas que piensan que son íntegras porque renuncian a las pasiones y al respeto y miran a quienes están inmersos en las pasiones o en la búsqueda del honor como indignos de ser mirados y mucho menos de hablar con ellos. Es decir, ven a la gente que observa la Torah y las misbot para llenar su deseo recibir. Ciertamente se trata de algún tipo de pasión permitida. De lo contrario, no se los consideraría como que están haciendo buenas acciones. Y asimismo, los que observan la Torah y las misbot para obtener respeto, y los que quieren alcanzar niveles superiores o ser rabino o maestro seguramente piensan que lo desean para el bien común.
El José de Lublin dijo de ellos que se denominan los que odian al Creador. Sin embargo, al dedicarse a la Torá y a las Mizvot, el Creador les paga una recompensa de acuerdo a lo que ellos desean. Es decir, de acuerdo con lo que le piden en su plegaria al Creador. Resulta que el Creador cumple sus deseos. Sin embargo, ellos deben saber que lo que están recibiendo es porque el Creador está cumpliendo sus exigencias. Pero deben saber que al querer que el Creador cumpla sus exigencias, pierden el mundo por venir, ya que con esto se convierten en los que odian al Creador. Como está escrito, y les paga a los que lo odian en sus caras para destruirlos. Esto es que deben saber que al recibir sus exigencias, es decir, al cumplir lo que ellos quieren, perderán el mundo por venir. Hay dos discernimientos para entender aquí. Número uno, ¿por qué si reciben recompensa en este mundo deben perder el mundo por venir? Los sabios dijeron, más grande es el que disfruta de su esfuerzo que el que le teme a los cielos. Y respecto a quien teme a los cielos está escrito, feliz es el hombre que teme al Señor. Y aquel que disfruta su esfuerzo está escrito, si comes gracias a tu propio esfuerzo, feliz eres en este mundo y estarás bien en el mundo por venir. Por lo tanto, vemos que quien obtiene recompensa en este mundo no necesariamente tiene que perder el mundo por venir. Por lo tanto, ¿por qué con respecto a los enemigos del Creador, si reciben recompensa en este mundo, decimos que pierden? Número 2. Debemos entender que si uno observa la Torah y las Mizvot, denominadas buenas acciones, ¿por qué la persona se considera como que odia al Creador? Vemos que la tendencia al mal se llama enemigo, como está escrito, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo con pan. Debemos entender por qué la tendencia al mal es el enemigo del hombre, sino por el contrario, le aconseja al hombre cometer transgresiones, no para que el hombre se abstenga, sino para que tenga placer. Por lo tanto, quien trae placer al hombre debe llamarse amador. Entonces, ¿por qué se le llama enemigo? Sin embargo, debemos creer con fe en nuestros sabios, quienes dijeron que todo nuestro trabajo en este mundo debe ser alcanzar la debekud, la adhesión con el Creador. Es decir, el Creador desea hacer el bien y dar placer a sus criaturas, a lo cual se le llama propósito de la creación. Sin embargo, esto es imposible antes de que las criaturas corrijan su deseo de recibir llamado inclinación al mal para que sea con el fin de otorgar. De lo contrario, las criaturas tendrán vergüenza, como es sabido. Por lo tanto, las criaturas necesitan debekut, denominada equivalencia de forma, lo cual significa que todo el bien y el placer que quieren recibir del Creador no es para su propio beneficio,
ya que las criaturas quieren anular su autoridad y tener solo la autoridad única, la cual es la autoridad del Creador. Solo así las criaturas sentirán el verdadero placer, ya que Él dijo y se hizo su voluntad. Lo que significa que la voluntad del Creador se cumplió por completo, es decir, que las criaturas pueden recibir lo que el Creador quiere darles, es decir, el bien y el placer. Resulta que la tendencia al mal incita a la persona a no trabajar por el beneficio del Creador, sino por su propio beneficio. Y por lo tanto perjudica a la persona. Por esto se le llama tendencia al mal. Así podemos entender la pregunta de por qué cuando uno observa la Torah y las Mitzvot y hace buenas obras, y la evidencia de que son buenas es que el Creador los recompensa por sus buenas acciones. De todos modos, a esto se le llama enemigo del Creador. Como está escrito, y les paga a los que lo odian en sus caras para destruirlos. Esto es así porque, aunque hacen buenas acciones, no es porque aman al Creador, sino porque creen que el Creador los recompensará por ello. No trabajan ni observan la Torah y las Mitzvot porque aman al Creador, sino por el beneficio propio. Sin embargo, debemos comprender, número 1, aquel que trabaja para su amigo y aspira a obtener alguna recompensa y no lo hace por él y cumple sus órdenes por el amor que le tienen, entonces debe ser considerado como el enemigo del Creador. Pero ¿por qué la persona es considerada como enemigo del Creador? ¿Qué lo hace enemigo del Creador si trabaja por su propio nombre? Número 2. ¿Cuál es el significado del mandamiento de amar al Creador? ¿Acaso Él quiere que nosotros le demos amor? ¿Acaso el Creador necesita de nuestro amor? ¿Acaso Él tiene una carencia y por eso nos ha ordenado que lo amemos? Como está escrito, y amarás al Señor tu Dios. La respuesta es que habernos ordenado que lo amemos es por nuestro propio bien. Es decir, por amarlo a Él observaremos la Torah y las Mitzvot. En otras palabras, observamos la Torah y las Mitzvot porque queremos complacerlo, satisfacerlo, porque esa es la naturaleza de los que aman, ya que el amor obliga a querer dar contento al Creador. Es como el amor de los padres hacia sus hijos, que quieren que sus hijos disfruten e intenten dar, y los padres intentan dar a los hijos porque los aman, para que disfruten de la vida. La lección es que si observan la Torah y las Mitzvot, es debido al amor que tienen por el Creador. Entonces, de por sí, no quieren nada a cambio,
Y además, todo el bien y el placer que el Creador quiera darles, no lo recibirán en las vasijas de recepción, sino en las vasijas de otorgamiento. Es decir, reciben el bien y el placer porque saben que el Creador disfruta con ello, que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones y que éste se lleve a cabo como el Creador lo quiere. En otras palabras, que hay plenitud en eso que ellos reciben el bien y el placer y no tienen vergüenza. De ello se deduce que quien observa la Torah y las misbot para obtener una recompensa, es decir, que quiere algo a cambio, se llama enemigo del Creador, porque este es un obstáculo para el Creador. Para lograr lo que el Creador quiere, darle a las criaturas, y ese es el placer del Creador. Y esta persona demora la meta y hace que no se lleve a cabo, porque falta el kli, la vasija y la vestimenta, que alejan la vergüenza al recibir la abundancia. Esta es la razón por la cual la persona se llama enemigo del Creador. La persona debe creer en las palabras de nuestros sabios que dijeron: quien viene a purificarse es ayudado. Esto significa que luego que el hombre venga a purificarse, es decir, que siente que está en tumá, impureza, y aún está lejos de la kedusha, santidad, debe decir que este conocimiento proviene desde arriba. Es decir, el hecho de que vino a purificarse es porque recibió ayuda de arriba y se le notificó que estaba lejos de la kedusha. Esto significa que la persona debe darle importancia a este conocimiento y decir que esto se denomina revelación desde arriba, cuando se le notificó que sentiría desagrado por estar lejos de la kedusha. Es decir, que normalmente uno no se preocupa por la falta de debekut con el Creador. Uno debe sentir una carencia por cualquier cosa y siente dolor por no tener lo que le hace falta. Pero debe discernir dolor por estar alejado del Creador. Aunque uno esté alejado, es algo que la persona no nota porque tiene preocupaciones más importantes por las cuales siente su falta. Solo a veces el hombre llega a la sensación de que si está empezando a sentir vergüenza por estar en un estado de bajeza. Y antes de esto también, aunque también estaba en ese estado, no lo notaba. Entonces uno debe creer que esto le llegó desde arriba, como en quien viene a purificarse. En otras palabras, puesto que ahora que vino a purificarse y no puede tolerar su estado de bajeza, debe decir que esto le llegó desde arriba. Sin embargo, uno no debe decir, esperaré hasta que me llegue este conocimiento desde arriba, y entonces pensaré que debo purificarme. De esto dijo mi padre y maestro Bala Sulam, que antes de cualquier acción uno debe decir: si no soy por mí, ¿quién lo hará por mí?
lo que significa que solo yo puedo ayudarme a mí mismo. Es decir, que si yo me sobrepongo y hago cosas que llevan a la debekut, lo que significa que solo yo puedo ayudarme a mí mismo, es decir, sobreponerme y hacer cosas que lleven a la debekut. Sin embargo, después, es decir, después del acto, uno debe decir que todo viene desde arriba y está prohibido decir que mi poder y la fuerza de mi mano han conseguido esta victoria. Por lo tanto, vemos que por un lado, uno debe decir que por todas las pruebas que ha resistido, debe saber que por un lado es un héroe victorioso, como se dijo, porque ahora sé que eres temeroso a Dios. Es decir, que el hombre es un héroe. Y por otro lado, la persona debe decir que el Creador me ayudó. Pero de cualquier lado, la persona ve que ha resistido la prueba. Este conocimiento le da seguridad de que ahora puede exigirle al Creador que le permita avanzar para llegar a la meta.